Bueno, buenos días a todos, autoridades del Ministerio de Turismo de Ecuador, autoridades de la Organización de los Estados Americanos, distinguidos participantes y panelistas de esta conferencia, público en general. En primer lugar, quiero pedir una disculpa por no haber estado presente el día de ayer en la inauguración de esta conferencia. También quiero agradecer en este momento a las autoridades, tanto del Ministerio de Turismo de Ecuador como de la Organización de los Estados Americanos, por haber invitado al MIT a participar en esta tercera conferencia sobre seguridad y por la cálida acogida de parte de Ecuador, lo cual en sí es una marca indiscutible de este país. Es un honor y es un placer estar presente por tercera vez en esta conferencia que organiza la OEA, con quien tenemos una estrecha colaboración desde hace muchos años. Fue aquí en esta ciudad, en el año 2012, cuando celebramos conjuntamente y de la mano con el gobierno de Ecuador, la Comisión Regional de la OMT para las Américas, seguida por el segundo Congreso Internacional sobre Ética y Turismo y finalizando con el 20º Congreso Interamericano de Ministros y Autoridades de Turismo de la OMT. Fue un gran evento en donde el gobierno ecuatoriano brindó todo lo que tuvo a su alcance para constituir un marco excepcional para nuestras reuniones y deliberaciones y que tuvieron una repercusión regional e internacional, además de contar con la participación de más de 300 personas. Por ello, en nombre del secretario general de la OMT, quiero expresar a la OEA mi más sincero agradecimiento por su contribución al logro de nuestros proyectos y de nuestros objetivos comunes. En primer lugar, también quiero hacer un énfasis especial en esta conferencia sobre seguridad turística. Yo creo que se trata de un foro único en las Américas y es al mismo tiempo una oportunidad para que se debata con honestidad intelectual y profesional sobre los viajes, sobre la competitividad, sobre la seguridad y todos otros temas relacionados que constituyen en sí la esencia del turismo. Los diferentes temas que se abordan en esta conferencia, tales como las políticas públicas, la seguridad como elemento de calidad y de competitividad del destino, o la función de los medios, son, debo admitirlo, muy vastos y requieren mucha atención de parte de nuestra parte. Para ir entrando ya en el tema, es importante registrar que en los últimos años ha habido una importante cantidad de eventos que se han generado de una forma u otra conflictos entre el turista y los proveedores de servicios turísticos, sin que exista una clara definición sobre cuál es la ruta a seguir. En el 2013, las llegadas por turismo internacional han alcanzado 2.087 millones de personas, una marca que podemos decir que es histórica. Y el sector continuará creciendo, ya que de acuerdo con nuestras previsiones al 2030 habrá 1.800 millones de personas cruzando fronteras internacionales por placer, por negocios o por diferentes motivos. Como el número de personas va en aumento, los destinos comienzan a diversificarse y por lo tanto contar con una protección eficiente de los turistas es una obligación que tendremos que comenzar a asumir. Esta breve ilustración nos indica que nuestros esfuerzos competitivos deben extremarse para poder brindar a nuestros potenciales visitantes las mejores condiciones de estancia en el destino, lo que conllevará a lo que todo el mundo busca, que esta persona quiera volver. Por lo cual, lo que queremos brindar finalmente, como lo hacemos en nuestro orden natural y cotidiano, es esa noción de confianza que se verifica en lo inmaterial, se ratifica con posterioridad y se conforma en un espacio material definitivo, que es nuestro destino. Y aquí tenemos el elemento más importante. Yo creo que el tema de la percepción del riesgo es el elemento más importante en el proceso de decisión del turista. Esta percepción puede llevar a que un turista visite o no visite un destino. En muchos casos contribuyen otros factores manejados con criterios de discrecionalidad que generan un conocimiento no siempre confirmado, una visión borrosa y poco objetivo que culmina
en la caída de ingresos por turismo en el destino. Luego mencionaré otras iniciativas de la OMT en este campo. Esta situación se retroalimenta con unas características que son implícitas en el turismo y que son básicamente el desconocimiento respecto de las infraestructuras de emergencia en un país, la falta de preparación en el caso de una estancia prolongada y el elemento determinante que sucede a cualquier turista y que nos ha sucedido en cualquier lugar del mundo, que es el desconocimiento del idioma del destino. Todos hemos experimentado en mayor o en menor medida, por lo menos lo hemos visto en la prensa, las recientes crisis elogiales, y que va desde la erupción de los volcanes hasta las nubes de ceniza, los huracanes, los tsunamis, por citar solamente los elementos naturales, pero también tenemos las huelgas de las aerolíneas, la huelga del personal de un aeropuerto, un súbito estallido social que lleve al cierre de una frontera. Estos acontecimientos, que son acontecimientos por lo esporádico, han hecho que gobiernos, organismos internacionales y los principales actores de la escena turística sean conscientes de las limitaciones de las normas en el nivel global que rigen los derechos y las obligaciones de turistas y de las empresas turísticas. Y de aquí surgen tres preguntas. ¿Cómo podemos proteger a los turistas y consumidores, así como a los prestadores de servicios? Dos, ¿cómo podemos garantizar el equilibrio entre los diferentes niveles de responsabilidad? Y tres, ¿cómo podemos mejorar y aumentar la confianza de los turistas en los proveedores de servicios? Cuando debemos hacernos cargo de estos temas, debemos tener en claro que tenemos que proteger a los turistas y a los proveedores de los servicios turísticos por igual, ya que tanto los derechos como las obligaciones de ambas partes deben ser tenidas en cuenta. Por décadas, muchos importantes actores en el sector turismo, públicos y privados, han sido conscientes que para el desarrollo del turismo en una escala global se requieren reglas apropiadas para lo que sea: la protección de las comunidades anfitrionas, la protección de los turistas, la protección de los recursos naturales, del patrimonio y del ambiente. Fue entonces este reconocimiento de esta situación lo que llevó a la redacción del Código Global de Ética para el Turismo en la Asamblea General de 1999 en Chile. Y su artículo 6 define con claridad las obligaciones de los principales actores en el desarrollo turístico, que incluyen la protección de los turistas como consumidores. La OMT ha venido promoviendo la aplicación de los principios del Código desde el inicio. Sin embargo, la tarea no es fácil, ya que la adhesión al Código de Ética para el Turismo no es obligatoria. Los asumen los países, algunos países los han asumido como propias, los han ratificado con sus parlamentos y otros directamente han pasado de ella. En este sentido, debemos reconocer que existen unos cuantos instrumentos legales de carácter universal que atienden la cuestión de los derechos y las obligaciones de los turistas, así como la de los prestadores de servicios. Y así llegamos a nuestro documento de trabajo que titularemos por el momento la Convención Internacional de la OMT. Es un estado preliminar, está en fase de elaboración, y teniendo en cuenta eso, la OMT ha decidido reunir en un estudio preliminar todo el material que se pueda conseguir sobre la protección de los turistas y habida cuenta de la insuficiencia de normas vinculantes a nivel global. Y para ese efecto se constituyó un grupo de trabajo que estudie esa posibilidad de elaborar un instrumento legal que aborde estas instancias en particular. Estas fueron nuestras premisas, estas son las interrupciones, lo que acabo de mencionar, las insuficiencias en las normas, y llevaron con grupo de trabajo, incluye a expertos de todos, de los Estados miembros de la OMT, de todas sus regiones. La OMT consta de 5 regiones geográficas, que son el África, América, Europa, Asia, Pacífico, que son 2, porque es Asia Pacífico y Asia Meridional, y Europa.
América, Asia, Estas fueron las premisas. Entonces, de estas 5 reuniones, de estas 5 regiones se han seleccionado un grupo de expertos. Este grupo de expertos se unen a otros del sector privado, entre ellos gente de ANFORT, gente de la Asociación Internacional de Hoteles y de la Restauración, expertos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y organismos internacionales tales como pueden ser IATA, OASI y la Comisión Europea. El principal propósito de este grupo de trabajo fue tratar de establecer las normas básicas para todos los Estados miembros, evitando incompatibilidades con otros decretos internacionales. Eso fue evitar las incompatibilidades, tratar de ver cuál es el derecho de los Estados para mantenerlos y adoptar los instrumentos jurídicos con estándares más altos, etc. Y ahora permítanme introducir directamente cuál sería el alcance de esta Convención Internacional. La mayoría de los miembros de nuestro grupo de trabajo estuvo a favor de que la Convención reúna y se constituya como un documento sencillo, combinando normas vinculantes y no vinculantes, como prácticas recomendadas, tal como lo sugieren los documentos de la OASI. En ese sentido, y en cuanto al primer punto, que es el de la asistencia en casos de fuerza mayor, partimos de la base que los turistas deben enfrentarse pueden enfrentarse cuando se encuentran lejos de sus casas a eventos realmente desafortunados. Se encuentran en una situación extraordinaria, no tienen asistencia adecuada, no tienen información, no tienen una situación de confort, no saben qué hacer, ni la clase de asistencia que pueden solicitarla, ni de parte de quién. En los casos de los paquetes de viajes, la Convención tratará de identificar los diferentes tipos de fuerza mayor que se encuentran en relación directa con la ley del país donde sucede el evento. En estos casos, corresponde hacer una clara distinción entre la responsabilidad financiera de los organizadores de los viajes y la responsabilidad de los estados durante una emergencia. En casos de fuerza mayor, tales como los tornados, los terremotos, los tsunamis o todo otro tipo de evento que pueda no ser considerado como fuerza mayor, pero que requiera la participación del país de origen y la participación del país anfitrión, los estados deberían asistir a los turistas mediante acciones operativas muy rápidas. Las obligaciones de los organizadores de viajes cubren 3 niveles entonces diferentes en caso de un incumplimiento no apropiado. En primer lugar, deberían asegurar al turista que no se halla en una situación inconveniente y que les proveerán asistencia. Aunque esta definición, así como sus contenidos, deberían ser aclarados convenientemente, y digo esto porque las legislaciones son tan diversas y tan variadas y depende de dónde se aplique y depende del continente en el que se aplique. En segundo lugar, deberían ofrecerle los mismos servicios al menos similares, pero en el caso de no ser posible, a los turistas si los rechazan, deberían encargarse de su repatriación. En el caso de emergencia o de fuerza mayor, el organizador del viaje está obligado a prestar una asistencia. Por último, la insolvencia es hoy en día otro riesgo para el turista, la insolvencia financiera. Existen diferentes modelos, hemos estudiado que existen diferentes modelos en caso de insolvencia, tales como los esquemas de seguros, las garantías bancarias, los fondos ad hoc, las mutualidades. El principio que dice que es necesaria una adecuada seguridad en situaciones de insolvencia será incluido en el borrador. En cuanto a la obligación de información, nos gustaría reunir los elementos esenciales que deberían asegurar los organizadores de viajes antes de cerrar el contrato con sus clientes. Nos encontramos en el proceso de elaborar esas disposiciones relativas para el texto. Y por último, en el punto 3, debemos clarificar la forma adecuada de informar a los turistas en cuanto a las condiciones y a las instalaciones y al tipo de servicios que brindan los alojamientos, así como las obligaciones de los prestadores de servicios, en especial en temas de hostelería. Y aquí quisiera hacer una aclaración
que me parece que es muy pertinente. La OMT no tiene intención alguna de sustituir o de duplicar marcos regulatorios relativos que ya han sido adoptados, por ejemplo, en la Unión Europea o por otros organismos internacionales, tales como la OASI, en este campo, y ni siquiera crear obstáculos en el mercado turístico, que lo único que generaría sería mayores problemas. Cuando hablamos de una convención internacional, no actuaremos solo con normas vinculantes, repito. Nuestro enfoque es brindar soluciones efectivas y adecuadas en un nivel global. Yendo al texto de la convención, podemos decir que su primera parte se constituye con un preámbulo, con los alcances que tendrá la convención, las reglas de procedimiento, las normas y prácticas recomendadas, y las disposiciones finales con los anexos correspondientes a los temas que comenté hace unos instantes. Los anexos, tal como dije, se dividen en normas. Cada uno de estos anexos tiene sus normas de una forma formal e informal como son las prácticas recomendadas. El primer anexo se relaciona con las obligaciones de los estados en casos de fuerza mayor. Ahí estamos viendo qué sería la fuerza mayor, cuál es la definición del país de anfitrión, cuáles son las obligaciones de cooperación entre el país y el país de origen, cuáles son los elementos de asistencia requeridos, el tema de equipos de profesionales, servicios de asistencia en los aeropuertos, etc. El siguiente anexo es el que atiende las cuestiones relativas con los viajes combinados. Los viajes combinados son aquellos relacionados con las obligaciones de asistencia, las normas mínimas en materia de responsabilidad en caso de no ejecución o de mala ejecución, la información mínima que deberá proporcionarse a los turistas antes de la conclusión de su contrato de viaje y otros elementos relacionados con el contenido del contrato. Y por último, el tercero, que es el relacionado con el alojamiento, que es basado principalmente en las nociones que mencioné previamente respecto de cómo se cumplen y qué es lo que debe cumplir un alojamiento y qué es lo que debe informar el prestador del servicio a el cliente cuando está haciendo su contrato. En este slide podemos ver un poco cómo ha sido el desarrollo de este tema en la OMT. Partimos de, como les dije, premisas, objetivos. Estamos en un grupo de trabajo que se ha constituido por los miembros que les mencioné anteriormente, las discusiones, las ampliaciones, y bueno, la idea sería llegar a la firma de un acuerdo y un proceso de ratificación por parte de los Estados miembros, por lo menos por parte de los Estados miembros, y eso quiero también aclararlo, por parte de los Estados miembros de la OMT. Si después se puede lograr la ampliación, sería bienvenida. En este momento, nuestra situación es esta. Hasta el momento se han reunido 5 veces, hay ya preparado un tercer borrador, se han hecho los comentarios, se han mandado los comentarios a cada una de las comisiones regionales que se reúnen 2 veces al año. En ellas han participado los expertos mencionados anteriormente, ha sido sometido a otros órganos estatutarios del OMT, como el Consejo Ejecutivo y la Asamblea General, y también se ha solicitado la cooperación de otros organismos internacionales como la OASI, la Unión Europea, etc. El año pasado, en ocasión de la 20ª Asamblea General de la OMT en las Cataratas Victoria, la Asamblea General ha reiterado la inclusión de este elemento en su programa general de trabajo. Y la 6ª reunión de nuestro comité se realizará en Madrid en el próximo mes de noviembre, donde se tendrán en cuenta la nueva directiva sobre viajes vacacionales y otras propuestas que vendrán de parte de la Asociación Internacional de Abogados, de AIATA y de OASI. También en el plano de aliviar tensiones y brindar mayor seguridad a los viajeros ante la proliferación de las advertencias para los viajeros, la Secretaría de la OMT inició un examen pormenorizado de las advertencias a los viajeros, centrándose especialmente en la necesidad de maximizar la importancia y la eficiencia, incrementar su transparencia y ayudar a limitar las repercusiones innecesarias. Eso es a lo que yo me refería al principio de
exposición cuando hablaba de cómo se maneja la información respecto de un destino turístico. Si bien la información relativa a los desastres naturales recurre frecuentemente a las georreferencias, las recomendaciones y la información sobre los eventos no han aprovechado hasta el día de hoy esta herramienta. Para delimitar los eventos adversos a determinadas zonas geográficas de un país se usa únicamente información textual. Y en ese sentido, el uso de las georreferencias, a partir de las georreferencias se han elaborado una serie de recomendaciones que básicamente se resumen en lo siguiente. Se trata de medidas técnicas para ayudar a identificar claramente elementos importantes en cuanto a recomendaciones del viajero y la información sobre los sucesos, especialmente nombre del país, componentes de fecha y hora, es decir, fecha y hora del suceso, fecha y hora de la emisión del aviso o cualquier otro concepto relacionado con tiempo y hora, y la zona delimitada geográfica a la que se refiere la recomendación. 2. La descripción de la zona geográfica que es objeto de esa recomendación al viajero o de la información del suceso. 3. La utilización de la información de fecha y hora varía ampliamente en las recomendaciones a los viajeros analizadas. Y por último, la necesidad de facilitar el intercambio de información y especialmente el apoyo de las tecnologías modernas de información y de comunicación. Por último, las futuras acciones de la OMT se centrarán además en fomentar el desarrollo de más y mejores cadenas de comunicación entre los organismos gubernamentales para la ejecución de nuevos planes de contención y de gestión de las crisis. Entre ellos, la identificación de una agencia dentro del sistema de las Naciones Unidas que se ocupe del desarrollo de los planes de respuestas de emergencia, la participación activa de los ministerios de turismo que asuman la responsabilidad para coordinar determinadas estrategias nacionales de reducción de riesgo, y así como la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores que asuman el papel de coordinar en las tareas de identificación y búsqueda de víctimas. Con esto creo firmemente que los estados y los organismos internacionales como la OMT tienen la responsabilidad de cooperar en estos temas y de trabajar activamente para brindar respuestas adecuadas y recomendaciones a estas situaciones críticas que afectan el normal desarrollo de la actividad turística. Estoy seguro que el trabajo conjunto y la cooperación continuarán en el futuro. Les deseo un debate fructífero y gracias por su invitación y por su hospitalidad. Muchas gracias.